Bienvenidos a La Máquina de Pensar. El paso de Arden Quin por el grupo Madí en Buenos Aires fue intenso, definitorio y breve. El grupo era polémico, levantisco, tanto fuera del cenáculo como dentro de él. Las utopías políticas y sociales que sustentaban entrechocaban matices y disensos. Tampoco fueron ajenos el condimento narcisista, egocéntricos de algunos de los artistas. Estas rachas se mantienen hasta hoy. La índole introspectiva del artista, propia de un oriental devenido rioplatense, como Carmelo Arden Quin, lo llevó a establecerse en Francia, lejos de barullos, en 1948. Cumplió así con lo expresado en un manifiesto en el cual Carmelo Arden Quin dijo: solo tiene importancia sobrepasar la medida. Y ahí se refería exactamente a la actuación, a la superación personal, artística de este hombre, Carmelo Arden Quin, que le estábamos dedicando la semana. Y en controles de emisión tenemos a Gonzalo Gervás y a la puesta a punto del flaco Germán y un pique. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz. La columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. Imagina la voz significa el poeta Luis Bravo. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo andás? Estamos en este conversatorio. Conversatorio, sí, ¿qué es eso? Un cruce entre conversación y observatorio en torno a la poesía, como corresponde a Imaginar la voz. Y para eso, recibiendo a Gerardo Ciancio, hoy como invitado para este conversatorio, hoy como crítico de poesía. En especial el convite es para hablar de poesía uruguaya de hoy. Y ya tengo todos los titulares. Digo esto y hago la aclaración, porque Gerardo Ciancio acaba de ser premiado con poesía inédita en el Ministerio. Pero eso es una fase nueva que vamos a dejar para otro momento, para el futuro, cuando ese libro que se llama Cieno se publique. Hoy yo quiero hablar con Gerardo Ciancio, a quien conozco y con quien trato como interlocutor de la poesía uruguaya en este observatorio que a mí me parece que, bueno, Gerardo Ciancio está allí en ese observatorio, Luis, como pocos, porque la crítica de la poesía uruguaya, y quizás vamos a empezar por eso, Gerardo, existe... ¿Cuáles son las funciones hoy de la crítica en poesía que aún se pueden sustentar? Esa es la idea, ¿no? Es decir, a lo mejor repasar brevemente en qué estamos con la crítica de poesía hoy. Yo quería aclarar nada más que digo, porque no todo el mundo lo conoce, que Gerardo Ciancio es uno de los quizás pocos críticos especializados en poesía, críticos de poesía, digo, ¿no? Porque no siempre abunda la crítica de poesía. Por eso mismo. Buenas tardes, gracias por la invitación, Luis y Pablo. Sí, o estoy en estado crítico de poesía, eso por el antecedente que decía Luis, pero pasajero. Yo volví a lo mío, que es la lectura de poesía. Y bueno, este animal mitológico, ¿no? El conversatorio, esa mutación o mixtura de observatorio, me interesa muchísimo la propuesta de Luis, porque esto tiene como una continuidad. Es difícil definir el estado de la poesía uruguaya hoy, va a ser un corte sincrónico y tratar de acotarlo a un hoy, a una contemporaneidad estricta, y más difícil aún el estado de la crítica, porque es casi inexistente, o por lo menos invisible, o casi invisible. Porque los medios periodísticos en los que hasta cuándo, digamos, funcionó, han dejado de funcionar, porque ¿hasta cuándo funcionó la crítica en los medios escritos, sobre todo en los medios escritos, porque la crítica es un elemento sobre todo de medio escrito, ¿no? Sí. Aunque no únicamente. No única. Quizás hoy, por eso te preguntaba, a lo mejor nos cabe reflexionar sobre que la crítica se ejerce desde muchos lugares. Por ejemplo, si yo organizo un festival, como se organizaron 2 este año, y hago una selección de poetas invitados a leer o a participar en mesas, ya estoy haciendo una crítica. Sí. Ya estoy ejerciendo el criterio, por lo menos trayendo a colación estos 2 elementos, claro, ¿no?
¿o sí, no? Sí, no del todo para mí. Ah, bien. La poesía la poesía se desplazó y se está desplazando hacia otros lugares. Vos lo sabes bien. No solo pienso en el poeta performer, en la actuación, en la poesía digital, en la poesía gráfica, que no es nada nuevo, como lo sabemos bien, pero cada vez va ocupando con más espesor esos lugares. La crítica puede acompañar eso hasta cierto punto, es decir, en la mera oralidad o en la mera selección para un festival, yo dudo si hay una intervención crítica, un ejercicio crítico, entendiendo la crítica como una institución literaria ya establecida, pautada, que podrá mutar, cambiar, adecuarse, pero que es una institución literaria que primero requiere de conocimiento previo, si no, digo, es muy difícil hacer crítica con un estado de crisis del lenguaje y de criterio, aquello que decía Benedetti, el ejercicio del criterio, sí. si no hay conocimiento, que implica lectura, que implica horas de silla. Para mí esa es la gran preocupación. Entonces, la curaduría de festivales puede hacer agua, por más buenas intenciones que se ponga, por más amplio que se sea, puede hacer agua, porque de pronto cuando uno va y escucha, no está escuchando estrictamente poesía. O puede cuestionarse, ¿eso que escucho es poesía? ¿Eso que veo, eso que leo, eso que se mueve, escucho, es poesía? Eso para mí está abierta la duda, que la tengo, y la tengo bien grande duda. Yo te planteaba esto, por supuesto, con total intención, claro, porque a mí me parece que uno de los elementos sobre los que cabe reflexionar es, en este estado de casi inexistencia, que nosotros no vamos a resolver las causas totales de la crítica de poesía, ¿verdad? La curaduría de la puesta en voz de la poesía, que cada vez tiene mayor existencia, padece de la carencia de criterio, porque a su vez no hay crítica escrita. Entonces estamos careciendo de parámetros de un lado al otro, y entonces todo parece que puede ser lo mismo e igual, y se puede juntar a leer un poeta, un pésimo escritor, hacedor de palabras, en fin. Ojalá fuera hacedor junto, de palabras. Todo junto, o de rimas, sí, o no rimas. Y me parece que una cosa está relacionada con la otra. Es decir, el ejercicio del criterio, sí, es un término que utilizó Benedetti, por cierto. Me parece que es parte, consecuencia también, de que exista un ejercicio de crítica, ¿o no? Claro, pero vos decías recién... O una recepción. Existe poesía, y mucha, y buena, y muy buena, y poesía que para mí la poesía uruguaya en sus puntas, hoy, contemporánea, no quiero decir la palabra compite, pero puede concursar, o sea, cursar conjuntamente con la mejor poesía hispanoamericana, no tengo duda de eso. Por otro lado, hay una masa de ejercicio más tallerístico, más de exploración, a veces más audaz, que se larga la publicación, se larga a la mostración, cuando no le han avisado que todavía no está pronto. Eso también, se larga a concursar, etcétera, etcétera. Pero hay una escuela crítica que Uruguay ha desarrollado. Me interesó ese, no le han avisado. Porque si la crítica existe como discurso de recepción y de evaluación, ¿no? Nadie te tiene que avisar. Vos tenés incorporados determinados elementos que son autocríticos. Sí. Eso está faltando, porque alguien te tiene que venir a decir de afuera, no está pronto. Sí. Claro, pero eso es una etapa de procesamiento del lenguaje con supuesta función estética que se transforma en poesía. En esa etapa de pronto está otro tipo de trabajo que por ahí coincide o no, converge o no con la crítica, que es el trabajo docente, el trabajo como tallerístico, el trabajo en solitario de lectura, el trabajo acompañado de lectura, modalidades nuevas que están apareciendo. Hay una casa de poesía acá en Uruguay, de alguna manera, que bueno, hay 115 personas en una lista. Mal o bien se discute, o se opina, o se pone el riesgo de... Eso genera una masa crítica, desde
diferentes lugares, diferentes niveles, ¿no? Diferentes registros. Hay lugares donde surge esta etapa, que es previa a la instalación del texto en la literatura, llamémosle uruguaya, ¿no? En la literatura. Yo te corté y vos ibas a decir algo que me interesaba mucho. Sí. ¿Vos considerás, y ya te lo planteo como pregunta, que sí existe una tradición de crítica de poesía en el Uruguay? No es la más fuerte es la de narrativa, evidentemente que sí, pero sí existe, sí. Yo pienso que desde el propio Zunfelde o desde Lausar hasta los 90 hubo gente que leyó con un énfasis diferente la poesía y que fue, generando instrumentos de análisis. Yo entiendo que, porque en definitiva, ¿qué es la crítica literaria? Por lo menos para llegar a la crítica debe haber lectura, análisis, interpretación y de pronto luego valoración. Pero si no se recorre esa línea de producción, por llamarla de alguna manera, es muy difícil llegar a la crítica como ejercicio de criterio. O sea, como una puesta en crisis de una textualidad literaria. Es muy difícil. Se puede payasear, ¿no? Se transforma en una metáfora que cae en el ridículo. Yo hago crítica. Veo que se está escribiendo, y la pongo la palabra bien entre comillas, crítica en los medios, en algunos casos, que claro, que deja que desear, porque detrás no hay formación. Y no estoy diciendo que sea nuevo o joven el que escribe. No hay formación, no hay sistematización de lectura, no hay análisis que requiere la operación inversa a la síntesis, ¿no? La deconstrucción y remontaje del texto. ¿Cómo va a haber luego interpretación, que es un ejercicio mucho más complejo, hermenéutico? ¿Y cómo va a haber luego valoración con referencia a qué? Ese es un problema que hay, serio. Hemos hablado más de una vez sobre lo difícil, justamente, que es hablar de poesía. ¿No? Nos hemos cruzado sí. En este conversatorio cotidiano, ¿no? Claro, sí. Y hemos dicho, qué difícil. Y siendo lectores y siendo ejerciendo este trabajo durante años. Específicamente, la dificultad está en el género. Ya sabemos que existe una dificultad en el género, pero ¿consideras que es una dificultad mayor ejercer la función crítica del deslinde, de la observación deslindante de la crítica en este medio? ¿En cuál medio? En este medio, en el medio uruguayo. Estamos hablando siempre del medio uruguayo. Como lo dicen los concursos, ¿me podría repetir la pregunta? Claro, porque más allá de la dificultad de género. Sí, no, yo te entendí, sí. Ejercer el deslinde, la separación de la paja y el grano, que la crítica también plantea como función, digamos. Claro, la crítica es una institución que de alguna manera, y es una palabra que no me gusta, pero que existe, que organiza el canon. Nos guste o no, lo estructura, lo señala, da bajas y altas en el canon. Nos guste o no, es así. Pero si es crítica literaria. ¿Y lo de su estructura? ¿Y lo desestructura? Sí, da bajas y altas. Claro. Sí, estamos de acuerdo. Lo construye, lo deconstruye, lo reconstruye, ¿verdad? Lo fractura, porque el canon es una configuración móvil, si existe el canon, vamos a poner, es una configuración móvil, pero es un instrumento potente para quien hace crítica. Por lo menos tener los panoramas, porque dejemos los festivales, el festivalismo, que es una especie de ismo del siglo XXI, tardío, pero llegó. Finales del siglo XX. Hubo tres, sí, tardío, pero en Uruguay se instaló más. Pienso en aquel festival del 93, que para mí es un hito, ¿verdad? En adelante, ¿no? Por supuesto. Hubo tres este año, porque el que hubo en la diaria en homenaje a Chile, que fue más bien al principio de año, autores locales, sí, hubo tres, vamos a considerarlo. Ahí hay un trabajo de curaduría, de selección, para mí no llega a ser crítica literaria, ni mucho menos, es un trabajo con la institución literaria, pero a veces ¿desde qué lugar enuncio esta lista de autores para leer? Volvemos al principio. Estamos hablando de que ese ejercicio de criterio está de la mano. Si no hay crítica, está sin mano, digamos. O sea, entra todo. Hay una especie de democratismo. Sí, pero la poesía no es democrática. El arte y el democratismo son dos conceptos que habría que discutir. Sí, por supuesto. El problema es que el arte y la poesía, en general, la poesía en particular, no son democráticas en el sentido más duro de la palabra. Y lo estoy diciendo como una metáfora. La accesibilidad al arte es un ejercicio
que puede ser hasta displacentero. Yo, para entender pintura abstracta, hay que entender pintura abstracta, o sea, hay que reflexionar, estudiar. Y llegar a un proceso, hay que recorrer el proceso. Para entender la poesía del lenguaje, o para entender una puesta en escena de la poesía, no que esto sea acá, yo pienso en la firma, en Tamudando, en la firma autoral que hace Tamudando. Yo no me puedo frente a ese DVD, como me siento frente a un DVD comercial, no, una puesta en escena de una obra de teatro. Tengo que tener otra cabeza y desconstruirme y desestructurarme de una manera para poderlo ver. Esto es un poco lo que yo... me interesa un poquito la dificultad de género, que lo hace a su vez en principio menos accesible, porque hay pueblos y estructuras que han demostrado, ocurrió en Nicaragua, que han demostrado que se puede abrir la poesía de una manera diferente. Y la dificultad otra a la que yo me refería es que esto es un medio chico, que hay mucho relacionamiento entre todos y que a veces es difícil ejercer realmente ese deslinde. El deslinde de calidad, digamos. Porque, digamos, las cosas a veces se toman a nivel personal. Sí. ¿Quién queda? Lo que pasa es que quedar fuera del límite, ¿no? Quedar fuera del canon, aunque sea el canon más blando que yo pueda concebir. Es decir, la antología más amplia que yo pueda hacer. Va a quedar gente afuera igual. Creo que vamos a seguir conversando, Pablo, con Gerardo Ciancio, si es posible. Sí. Porque, bueno, quedan cosas en el tintero. Seguimos en el conversatorio. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias Gerardo, gracias Luis por estar acá. Después de la pausa continuamos con La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos? Es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, para que en cada hogar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades, y para que antes del 2014 todos estemos conectados. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. El Día Internacional de los Derechos Humanos será una fiesta. Celebremos juntos la Mesa para la Paz, el 10 de diciembre a las 17 horas en la Plaza de Pan de Azúcar. Mesa para la Paz, la dignidad que nos compromete. Convocan Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Maldonado y Gobierno Municipal de Pan de Azúcar. Prosigue la gira 2010 del Coro y la Osodre en el interior del país. El Coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre se presentarán bajo la dirección del maestro Esteban Luis en el interior del país en conciertos que comienzan a la hora 20:30, el sábado 4 de diciembre en Jun, el domingo 12 en la ciudad de Colonia, el sábado 18 en Minas. En programa, motetes para coro y orquesta de Mozart y Gloria para coro mixto, solistas y orquesta de Vivaldi. El Teatro Solís y la Filarmónica presentan Gala Lírica de María José Siri. Lo mejor de Verdi y Puccini por la soprano uruguaya que ha conquistado los principales escenarios del mundo. Dirige Carlos Vieu. 15 de diciembre, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boletería del teatro. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Realiza Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Somos Radio Uruguay, 1050 AM. Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar.
Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, aquí continuamos en la máquina de pensar. Ustedes saben que le dedicamos la semana a Carmelo Ardenquín y para ello estamos dándole la bienvenida a Alfredo Torres, crítico plástico de Brecha. ¿Cómo andás, Alfredo? Bueno, perdón, buenas noches. Primero que nada, digo, por razones laborales, hace casi medio año que no escribo en Brecha, sigo siendo colaborador y hace mucho tiempo que he abandonado la crítica de arte porque me interesa bastante más la divulgación, que creo que además es mucho más urgente, ¿no? Es decir, al lector darle la posibilidad de que, bueno, de que esa cosa que tenemos tan olvidada, que es la imaginación tan postergada, tenga sus vuelos y no andar diciendo qué niños se portan bien y qué niños se portan mal. Alfredo, de todas formas, estamos hablando de Carmelo Ardenquín. Bueno, acá está un amigo tuyo de la infancia, Amílcar Nochetti, de la calle Pagola. ¡Opa! Amílcar. Bueno, toda una vida. Bueno, pero Amílcar ahora va a hablar después de cine. Yo quería hablar con vos, Alfredo, del movimiento Madí, de Carmelo Ardenquín. A mí me llegó un catálogo que vos escribiste sobre Uriquio, un pintor uruguayo que también estuvo vinculado al arte Madí, que tuvo una historia muy particular. ¿Cuál es tu visión, digamos, del arte Madí? Bueno, primero que nada, don Rodolfo Troncone, más conocido como Rodolfo Ian Uriquio. Una de las costumbres que tenían los Madí era ponerse nombres complicadísimos. Sí, cambiarse el nombre. Sí, cambiarse el nombre y ponerse seudónimos, es decir, complicadísimos. Es el caso de Carmelo Ardenquín, de Rodrofus, de Chula Kosice y bueno, y un montón más. Rodolfo Ian Uriquio tuve el privilegio de ser curador de una muestra de él cuando se le concedió el premio Figari. Lamentablemente lo disfrutó muy poco tiempo porque pocos meses después fallecía. Bueno, como sucede casi siempre en este país, los homenajes llegan tarde o llegan post-mortem. Bueno, en este caso hubo un poco de justicia porque aparentemente Uriquio estuvo en el anonimato casi absoluto y durante casi 40 años, y cuando fue descubierto, digamos, por Sagradini, que volvió un poco, le dan el premio y bueno, vende las pinturas a buen precio y bueno, poco tiempo, ¿no? Después falleció. Sí, poco tiempo. Pero bueno, sí, es Mario Sagradini quien es responsable inicialmente de redescubrir de alguna manera a Uriquio, que estaba un poco, digamos, en una especie de incilio dentro de su propio país. Don Carmelo Ardenquín, el riverense, gran orgullo de algunos riverenses, el hecho de que haya nacido en ese departamento, fue, yo creo que junto con Rodfus y junto con un argentino, Chula Kosice, uno de los tres claros conductores de lo que fue el movimiento Madí. Yo quizás me atrevería a decir que en ciertos aspectos uno de los más importantes. Y bueno, por la década del 40, cuando, es decir, desde el relato eurocéntrico se exhortaba 40 y 50, es decir, ya estaba en pleno apogeo del surrealismo, aquí en el Río de la Plata, con enorme coraje, un grupo de artistas dicen que no, que las vanguardias no tienen por qué venir de afuera, sino que se pueden gestar, que no tienen por qué venir necesariamente del hemisferio norte, sino que pueden gestarse por aquí. Y en una revista que es mítica, que quedan muy pocos ejemplares, salió una sola vez, que es la revista Arturo. Bueno, Ardenquín, Rodfus y otra gente habían recorrido, establecido contacto con Torres García y con otra gente. Está todo el germen de lo que poco tiempo después va a ser el Madí. Ahí empiezan toda una serie de divisiones, es decir, queda el grupo de arte concreto Invención con Maldonado,
los Madí se van por otro lado, es decir, liderados por los 3 artistas que ya dije. Luego Loza se separa del Madí, forma el preceptismo, y bueno, fue un periodo muy efervescente en ambas márgenes del Plata. Más tarde se integran otro montón de artistas, entre los que estaba Uricchio, Reutemann y bueno, y otra gente, incluso el coloniense Horacio Faedo, todavía está trabajando en la ciudad de Colonia. Y bueno, ellos proponen toda una serie de cosas que va a contrapelo de todo lo que era norma, es decir, a mí no me gusta decir era moda, pero había mucho de eso en esa época, ¿no? Es decir, el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, por un lado; por otro lado, el realismo social, es decir, sobre todo a raíz de toda la recorrida que hace por América Latina, sobre todo Siqueiros. Digo que se da un hecho tremendamente curioso, porque muchos de los Madí tenían una tesitura política muy clara, volcada a la derecha, incluso algunos de ellos muy cercanos al Partido Comunista, y sin embargo dicen que un nuevo arte para... Volcada a la izquierda, ¿no? Al Partido Comunista, sí. Sí, algunos muy cerca del PC. Sí, porque se habla que el Madí puede ser materialismo dialéctico, dicen algunas de las interpretaciones. Sí, en realidad no todas las posibles interpretaciones se van a estrellar contra el más profundo misterio, porque todos sus grandes protagonistas, es decir, ya desaparecieron o son muy... Y no tiende, es decir, no es fundamentalmente importante. Pasó lo mismo con el Dada, que uno dicen que era el ruido que hacía un caballito de juguete al amacarse, otros dicen que era el balbuceo de un niño, y en última instancia no interesa, es decir, pero lo que sí querían los Madí creían que una nueva sociedad reclamaba un nuevo arte, tomando la bandera de lo que había sido en la Revolución de Octubre, antes de la Revolución de Octubre y después, de los cuales se heredan muchísimas cosas los constructivistas rusos soviéticos, ¿no? Que tuvieron un periodo de esplendor antes de la Revolución de Octubre, cuando triunfa la Revolución de Octubre, y hasta que don Pepe Stalin dice que bueno, que lo único que hay que hacer es realismo socialista. Pero esa es otra historia, triste, pero otra historia. Y bueno, los Madí empiezan a experimentar con un montón de cosas y recuperan además otra cosa que a mí me parece importantísima, que es recordar que la acción artística también puede ser ejercicio lúdico, es decir, la posibilidad del juego. Yo una vez, es decir, charlando con uno de los que nombré, Cosiche, el argentino, estaba medio enojado porque en el Málaga de Buenos Aires, un rollí, que era una escultura articulada de madera que él había diseñado para que la gente jugara con esa escultura, se divirtiera, disfrutara, le cambiara las posiciones, es decir, un arte muy participativo donde la obra se recreaba continuamente. Y bueno, en el Malva se le habían puesto abajo una cúpula o no sé qué historia, y él estaba medio enojado, y yo le dije, pero don Yula, es decir, ¿a cuánto vendió usted? No quiero que me lo diga, pero debe haber sido una inversión considerable. Es medio difícil que la puedan dejar en una sala para que todo el mundo la manipule y la toquetee, porque bueno, la obra de arte entra a tener un valor histórico que consecuentemente tiene también una equivalencia económica, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, los Madí, si experimentan con todo eso, proponen que de alguna manera en todos sus manifiestos insisten, hay una frase muy divertida que ahora no me acuerdo, que la obra de arte no puede ser ni mundo de los sueños o algo parecido en el manifiesto, ni tampoco sello filatélico, condenando a aquellos artistas que se dejaban hacer sellos postales, sino que tiene que ser creación continua, invención continua, diversión. Entonces se transforman toda una serie de cosas, se manejan con un uso, mandan al diablo el rectángulo tradicional de la pintura, es decir, que se manejaba siempre, es decir, asumen el espacio, hacen móviles,
absolutamente fascinantes, trabajan con materiales muy nuevos, como los materiales plásticos, es decir, de material plástico. Mucho más adelante van a incorporar el neón e incluso el agua, y además, es decir, manejan una coloración que en aquellos momentos podía causar ciertamente escándalo, ¿no? Porque había combinaciones como el naranja y el verde que en el plano del arte abstracto no estaban en general muy bien vistos. Bueno, de alguna forma las características ya las mencionaste en Madí, el tema de lo móvil, el tema de lo lúdico, el tema de lo geométrico, el evento, dice Carmelo Ardenquín, de alguna forma como diciendo algo que tiene que ocurrir y que tiene que interactuar con la persona, todo esto dentro de un ambiente lúdico y los colores que vos planteabas también, esos colores planos así, también tiene que ver con lo lúdico, ¿no? Y que adelantan muchísimo tiempo a cosas que después reivindicaron vanguardias europeas, como el arte óptico y el arte cinético, que bueno, ellos ya lo manejaban sin hacerlo explícito. Muy bien, Alfredo Torres, te doy las gracias por haber participado, haber arrimado ahí un poco una visión a este movimiento Madí y a Carmelo Ardenquín. Sí, tío, bueno, yo les agradezco a ustedes. Lo que más me importa destacar es eso, porque creo que es el legado más importante, ¿no? Es decir, en un país como el nuestro que ha estado casi siempre balconeando lo que pasa en el hemisferio norte, bueno, el Madí dio todo un ejemplo, ¿no? De que desde aquí, y con convicción y con teorías surgidas en el propio territorio, es decir, en una zona como el Río de la Plata, se puede hacer cosas realmente innovadoras. Se puede ir al Centro Cultural de España y ver la primera exposición individual de Carmelo Ardenquín, y ahí se va a ver un detalle... No es la primera aquí en el Uruguay. No, individual. Tampoco es la primera, es decir, es muy buena, muy exhaustiva, desde el punto de vista de la investigación impecable, pero hace algún tiempo lamentablemente nunca vino a Montevideo, se mostró solo en José Ignacio, Galería de las Misiones, hizo una muestra decir, más chica, más reducida, pero muy buena de la obra de Carmelo en sus mejores épocas, ¿no? Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Y ahora vamos a conversar con Amílcar Nochetti, después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Daniel Biglietti, el 30 de diciembre en el Solís. Daniel Biglietti y la banda en Sol Mayor, culminando el año el 30 en el Solís. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard, 2 pagos. Apoya Emisora del Sur. El Ballet Nacional y la Osodre con el Lago de los Cisnes en el Auditorio Adela Reta. El Ballet Nacional, con dirección del maestro Julio Bocca, y la Orquesta Sinfónica del Sodre, con dirección del maestro Martín García, están presentando en el Auditorio Adela Reta El Lago de los Cisnes, música de Tchaikovsky, con coreografía de Raúl Candal, basada en la de Petipa Ivanov. Actúan los bailarines Avetik Karapetian, armenio, el cubano José Carreño y las primeras figuras de nuestro ballet, Rosina Gil, Giovanna Martinato y Vanessa Fleita. Actividades del Sodre en el mes de diciembre. Sábado 4, domingo 5, martes 7, miércoles 8, viernes 10, sábado 11 y domingo 12, funciones del Lago de los Cisnes a cargo del Ballet Nacional del Sodre. Jueves 9, función extraordinaria a beneficio de la Fundación Caldeiro Barcia. Martes 14, a beneficio de la Fundación Porsaleu. Jueves 9 a las 20, actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio Nelly Goitiño a la hora 20.
lo invitamos a asegurar su lugar en el Teatro Solís para disfrutar de la nueva y exitosa temporada de ópera 2010-2011 en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. Este 12 de diciembre, un título imperdible, Don Carlo de Giuseppe Verdi. Ya están a la venta los abonos para asegurar su lugar en este espectáculo único que no puede dejar de ver. Es una presentación de la Fundación Amigos del Teatro Solís y Punto Ogilvy con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Baxter. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, ahora sí estamos recibiendo a Amílcar Nochetti, crítico cinematográfico, y para hacer una especie de balance del año vamos a tratar de, en estos 20 minutos tratar de decir cuáles son las mejores películas en todos los rubros, no solamente en ficción, sino en documental o en animación para gurises, por ejemplo, claro. Gurises y Grande, ¿no? Bueno, buenas noches primero. Buenas noches. Y sí, en un día muy especial, hoy es un día horrible, hoy hace fecha redonda del asesinato de John Lennon. Son 30 años. 30 años. Sí, que Christian Fon iba a hacer algo, iba a hacer una especie de homenaje. Pero bueno, hay que seguir adelante. Este año fue un año muy interesante en cine. Justamente ayer nos reunimos para elegir las mejores películas del año para la semana que viene hacer la entrega de premios. Y hay 5 películas que salieron nominadas. Y de la casualidad que son mis 5 predilectas. No es una dictadura esto, para nada, pero bueno, fue casualidad. No se pone contento cuando... Claro, exacto. Hacía muchos años no me pasaba. Justo, ¿viste? Yo me acuerdo del año pasado, no te gustó la primera. Para nada, Gran Torino, en absoluto no. Esa era una discrepancia. Bueno, este año hay 4 o 5 sí que son, que se han despegado muchísimo. Ajá. Para mi gusto, la mejor película del año es La Cinta Blanca. Una película de Michael Haneke, que me gustaría hablar con él un día para preguntarle qué le pasa con los niños. Esta película es una película en blanco y negro, una película, para que la gente se ubique, es el director de Caché, de La profesora de piano, con Isabelle Huppert. Esta es una película que tiene una fotografía en blanco y negro casi bermaniana, pero que tiene de alguna manera cosas de Dreyer en esa austeridad protestante. Está ambientada en el año 14, en un pueblo protestante alemán muy idílico, y en ese lugar tienen una serie de accidentes raros, muy brutales, en el cual hay una pandilla de niños que seguramente tengan mucho que ver con esos accidentes, pero nadie se explica por qué, tampoco la película. La vida continúa ordenadamente, pero el horror anida bajo la superficie esa tan pulida. Hay muchísima gente que quiso ver en esta película, o que vio, mejor dicho, en esta película, una suerte de adelanto de lo que sería el nazismo, porque esos niños de 12 años, en el año 14, cuando viene Hitler al poder, son los de 30, claro, que seguramente vistan el uniforme y calcen la esvástica. Pero más allá de eso, esta película tiene mucho que ver con la obra de Michael Haneke, del director, un hombre extremadamente pesimista, que a mí me parece que, más allá de que por supuesto que esa referencia a que ahí está anidando el huevo de la serpiente existe, me parece que quiere ir a más y quiere reflexionar sobre la imposibilidad que tiene el ser humano de establecer un patrón moral mínimo en este universo que nos ha tocado vivir por lo menos del siglo XX para acá, en el cual aparentemente la maldad sucede porque sí. Quizás por eso la película no ofrece una explicación al final. La maldad sucede porque sí, y lo vemos todos los días en la calle. Vemos un montón de casos en los cuales hay maldad porque sí. Y parecería que el orden de la naturaleza se termina riendo de las leyes humanas. Es una visión, como te dije,
extremadamente pesimista, no es una película para todos los gustos. Yo creo que es un formidable estudio acerca de la incertidumbre que te da vivir en el mundo de hoy. Aunque la película, para distanciarte un poco, lo ponga en el mundo de ayer. Esa, yo para mí, no sé si tú la viste. No la vi, pero digo, por lo que estás contando, y me pienso un poco en La Ola también, también es la idea, digo, supongo yo, de que en el fondo, digamos, del alma anida eso que puede llegar a ser el fascismo. Exacto. Y La Ola es otra de las 5 películas que quedaron finalistas en la votación. La Ola, que también es alemana, la cinta blanca es alemana, en coproducción con Austria, esta es alemana pura, de Denis Gansel. Eso está basado en un hecho real. Sí. Esa la vi y me impresionó. Sí, un profesor de historia que enseña a sus alumnos la práctica del autoritarismo y la cosa se le va de las manos y provoca al final un caos y una cosa muy trágica. Yo creo que sí. Yo me parece que además La Ola yo la siento más personalizada. Esa visión colectiva que da de un mundo maligno, la cinta blanca, La Ola me parece que la quiere personalizar un poco a la manera de ver mía, y lo que termina estudiando La Ola para mí es el Führer que todos inevitablemente llevamos adentro, todos y cada uno. El pequeño fascista interior que anida en nosotros, y aparte en este caso es un profesor que además es un profesor de izquierda. Es un profesor de izquierda, que le gusta el rock metálico, así, ¿no? Y que en realidad está haciendo una prueba, digo, de un proyecto sobre fascismo. Y se le transforma en boomerang. Pero libera unas energías, unas fuerzas interiores, y aparte lo que me pareció interesante es que está en Alemania en el 2008. O sea, los gurises que vemos son gurises de ahora. Si bien el hecho en que se basó es del año 67. 67, ¿no? Sí. Y no sucedió en Alemania, creo que sucedió en California. En California, sí. En Internet hay foros, porque a mí me sorprendió tanto la película que fui a informarme, y hay foros filosóficos de debate de ideas en torno a La Ola. Porque yo había leído... Y no es la primera vez que se hace esto. Hay una película del alemán que hizo La Caída, que ahora en una nube de Alzheimer se me fue el nombre. Sí, yo no me acuerdo. Oliver Hirschbiegel. La película anterior a La Caída es una película que trata también sobre un tema que está sacado de la misma experiencia y él lo vuelca de otra manera. Sí, La Ola es otra de esas películas que yo había leído críticas un poco negativas o no demasiado entusiastas de La Ola, porque decían que era una película como muy cuadrada o muy sencilla, y tiene una progresión dramática sencilla, simple, lineal, es impresionante. Para mí tiene una fuerza. Yo siempre digo sencilla, no simple. Sencilla. Simple bien, es otra cosa para mí. Pero sí, yo creo que son 2 ejemplos del cine alemán, que es un cine que tenemos que reencontrar, indudablemente. Se ve muy poco. La cinta blanca viene por el lado de Cinemateca, La Ola viene por el lado de una productora absolutamente independiente. De hecho, es la única película que esa persona consiguió para exhibir este año, y mira vos, se mete entre las 5 mejores. Otra que hay que citar, la vamos a citar un poquito más rápido, porque ya le dedicamos hace unos meses medio programa, que es la película de vampiros, la película con vampiros, Criatura de la Noche, de la Noche, que sigo insistiendo, es una película con vampiros, no de vampiros. La relación de un chico solitario y una vecina joven que no es tan joven, y que es muy misteriosa, y por eso también puede ser muy atrayente. A mí me gustó la mezcla de costumbrismo y cosa nocturna, cosa dark, que tiene la película, un Estocolmo totalmente diferente al que nos mostró siempre el cine sueco, pero además un tema que está narrado con una sutileza ejemplar. Más que una historia de vampiros, es una historia de diferentes. Y hay una suerte de clima romántico y depresivo que termina incluso incorporándote una manera diferente de hacer suspenso. A mí me gustó muchísimo, es una película que lamentablemente fue ignorada por gran parte del público, excepto por sus fanáticos que ya la conocían desde antes que viniera, y que no tuvo la difusión, como ya dijimos una vez en el programa anterior, no tuvo la difusión que merecía, porque se estrenó en el peor momento para esta película. Este tipo de película no se puede exhibir en Vacaciones de Julio, la idea. Vacaciones de Julio, sí. Pero todos los críticos que hablamos durante aquella semana de vampiros, todos estaban fascinados por Criatura de la Noche. Totalmente. La otra notable película para mí del año
Es una película que divide, hay gente que no le gusta nada, a mí me gusta muchísimo, es La Isla Siniestra, de Martin Scorsese. Para mí es el mejor Scorsese de los últimos 20 años. Buenos Muchachos del 90, sí. La Isla Siniestra, la famosa investigación que hace Leonardo DiCaprio de una paciente peligrosa que estaba en un instituto psiquiátrico en una isla y desaparece de la noche a la mañana. Yo rescato esa película no solo porque hay un gran director atrás, sino porque veo en la película el placer, que era tan lindo verlo con talento en el viejo Hollywood, y que ahora no se ve porque hay mucho menos talento en el Hollywood de hoy, el placer por contar claramente una historia compleja. La historia es compleja y la narración es clara, fluida, clásica. Igual tiene un aire onírico, ¿no? Exacto. Esa es la otra cosa. Es un aire onírico que yo creo que en parte comparte con otra película que vos pusiste acá, que es El escritor oculto. Totalmente, el principio es casi idéntico. Es muy similar, sí. El principio es casi idéntico, y no se puede decir que se hayan plagiado porque estaban filmando los dos sus películas en el mismo momento, en distintos países incluso, porque como se sabe, Polanski no puede pisar Estados Unidos. Pero para terminar con La Isla, y antes de pasar a la quinta, que es la de Polanski, justamente para mi gusto, otra cosa que me gustó mucho es cómo subvierte Scorsese las reglas de la lógica mediante el uso de otra lógica, que es la lógica de los dementes, y te mantiene en vilo durante las 2 horas y pico que tiene la película, de una manera muchísimo más talentosa que lo que hace El Origen, que no me desagradó, pero que, si bien quiere ir a lo mismo, de alguna manera, y subvertir toda una lógica para hacerte un mundo fantasioso y real y muy impactante, para mi gusto no logra lo mismo. La quinta es la que dijiste tú, la de Roman Polanski, que es un gran ejemplo de cine clásico. Ese sí es un gran ejemplo de cine clásico, con una estructura absolutamente lineal de comienzo, desarrollo y fin, con cosas que tienen mucho que ver con Polanski, por supuesto. Yo siempre... ¿Tú la viste? Sí. Hay un barrenderos barriendo todas las hojas, y cuando logra juntarlas todas viene un viento y se las lleva de nuevo. Eso es Polanski típico. Pero no, sí. Y hay otras, hablaban de afinidades con otra película de Polanski, que era El apartamento, o el inquilino, donde precisamente alguien también va a un cuarto y empieza a ser sustituido, entonces empieza a decirle, mira, que vivió antes aquí, y le empieza a absorber la personalidad del otro. Exacto. Una cosa media kafkiana. Sí. Y también yo veo que hay un excelente homenaje a Hitchcock en esta película. La precisión narrativa es una manera de homenajearlo. El manejo del suspenso sutil, muy sutil, todo el episodio en el que el protagonista, Ewan McGregor, va a ver a Tom Wilkinson, el profesor veterano, que es un personaje que trabaja 10 minutos y que te da miedo de siniestro. Y cuando él vuelve, todo cómo termina ese episodio con esas personas que lo persiguen en el coche y terminan metiéndose en el ferry y él se escapa del ferry, todo eso es un fragmento que a Hitchcock le hubiera encantado. No me cabe la menor duda. Sí. Polanski ya hizo el estilo Hitchcock, me acuerdo, en Búsqueda frenética. También, sí, de alguna manera. O sea que es un tipo que se sale de su forma, digamos, habitual, y se vuelve a hacer una cosa clásica. Y lo hace. Totalmente. Después hay otras películas que también me gustaron mucho, que son MR73. Sí. Con una gran actuación de Daniel Hotel. Quizás la mejor actuación. Memorable actuación de Daniel Hotel. Sí, yo creo que debe estar entre las 2 o 3 mejores actuaciones. La de Christopher Plummer haciendo de Tolstoy en La última estación está muy bien también. Y para mí la mejor actuación del año, si hablamos de actores, para mí la mejor actuación del año es la de Colin Firth en Solo un hombre, haciendo de ese homosexual que en la primera escena recibe la noticia de la muerte de su pareja y no puede superar esa pérdida bajo ningún concepto. Es memorable esa actuación. Pero sin irnos de MR73. Es una película francesa, como digamos, MR73 con Daniel Hotel, policial. Policial negra, muy negra, y que tiene un inicio que es impresionanante negro, ¿no? Total.
Claro, es un policía que está dado de baja por alcoholismo y que intenta resolver un caso que nadie sabe resolver, en el cual 6 mujeres que son asesinadas no parecen tener un nexo en común. Contado así parece un policial cualquiera, no tiene nada que ver, pero es un requiem. Sí, pero el inicio donde este policía lo vemos totalmente borracho y la frase que dice en ómnibus, que es irreproducible. Y entonces el tipo, como el ómnibus va para un lado, él cree que viene de borracho, y saca la pistola y dice, bueno, secuestra el ómnibus y se va, es para allá. Sí, y entonces empieza así, un tipo que empieza así en la ciudad. Tiene también una notable factura técnica esa película, pero a mí me gustó que es un policial, pero analiza el universo en que vivimos desde bases totalmente emocionales, y eso no se ve en los policiales, y mucho menos en los franceses. ¿Qué quiere decir? No te entendí esa frase. O sea, claro, porque el policial tiene sus cánones, como todo cine de género. Los cines de género tienen sus cánones, entonces rara vez van a lo emocional. Yo, por ejemplo, siempre pongo, mi género favorito es el western, y yo siempre digo, los western me encantan, y al que le guste el western le va a gustar todo tipo de western. Pero hay un western diferente, que es El Desconocido, Shane, con Alan Ladd, del año 53, porque es un western emocional, es un western donde el paisaje tiene emoción, donde el pistolero entabla amistad y una relación muy particular con un niño de 11 años o de 10 años, entonces va por bases emotivas. Acá es igual, acá todo es emotivo, porque yo no quiero revelarlo al espectador, todo tiene que ver con la carga emocional que va llevando, que tiene ese policía, y que recién la sabemos cuando la película va promediando. Un dolor gigantesco que hace que él haga cualquier cosa y se emborrache constantemente para tratar de apaciguar. Y los seres que lo rodean también tienen dolores gigantescos, él no es el único. Y lo bancan por los grandes dolores que tienen los superiores. Exacto, exactamente. London River es otra película que vale la pena destacar. Es una película sobre una mujer católica británica y un musulmán, es un marroquí. Ambos buscan, ella a su hija, él a su hijo, el día y los días siguientes a los atentados que hubo en el metro hace unos años, en el metro de Londres, y van descubriendo que la hija de ella y el hijo de él eran pareja. Y lo que en principio en ella, en la señora, es rechazo hacia el musulmán, termina convirtiéndose en una clave donde la humanidad y la cultura, y ese es el mensaje de la película, no me gustan las películas con mensaje, pero de alguna manera esta tiene un mensaje, la humanidad y la cultura tendrían que ir de la mano. La vida humana parece no valer nada en este mundo, y ellos, sin embargo, tienden puentes en medio de la incertidumbre, porque no se sabe si en realidad los hijos desaparecieron porque son víctimas, o si los hijos desaparecieron porque fueron los que pusieron las bombas. Se sabe recién al final. Esas son las mejores. A la hora de citar alguna otra cosa, hay que decir que Carancho fue la mejor, para mi gusto, la mejor película latinoamericana, la película argentina con Ricardo Darín, de Pablo Trapero, una película que mezcla el drama social y el alegato con el policial de serie negra, y lo hace muy bien. Me gustaría decir que la mejor película uruguaya de ficción para mi gusto fue El Cuarto de Leo, de Enrique Buquiquio, más allá de que La Vida Útil es la película que está nominada, que está candidateada para representar Uruguay en los Goya y en el Oscar, y que es una película buena. A mí me gusta más El Cuarto de Leo. Un cuadro sensible sobre también seres diferentes y las complejas formas que hay para superar dolores y miedos. Y Mundialito yo creo que es un muy buen documental. Mezcla fútbol, negociados de la FIFA, dictadura, y lo hace con una narración certera y con un excelente montaje. Quizás la única ausencia que tenga Mundialito es que parece no existir el Partido Nacional en el año 80. Pero bueno, después hay otros documentales muy buenos a nivel internacional que por lo menos quiero mencionar. Dale, sí, porque me hablaste de Océanos.